equipo, Patricia. Para contarte, Susana, esta radio es de un medio cooperativo, de la cooperativa Comunicar. Tuviste mucho que ver con la historia de una radio en Córdoba, ¿no? De La Ranchada. Ay, así es, fui una de las que formó parte del equipo fundador de Radio Comunitaria La Ranchada. Siempre la llevo en mi alma, en mi corazón y feliz de que también en la actualidad se haya ido reconvirtiendo a justamente otros recursos digitales que permitan que, bueno, la voz de los trabajadores, trabajadoras y de los sectores más empobrecidos puedan tener un micrófono abierto, así que sí, contenta por eso también, haber contribuido con un granito de arena. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, Susana, sabes de Brasil, sabes de comunicación, sabes de tecnología, y cuando dijimos a quién le preguntamos por este tema de Twitter y Brasil, dijimos, es Susana. Así que contanos cómo han vivido esta polémica en Brasil. Bien, bueno, efectivamente en Brasil existe un proceso judicial que data de bastante tiempo atrás. Obviamente en los últimos días ha sido noticia, en los últimos meses, por el tema del bloqueo de la posibilidad de funcionamiento de Twitter, de Twitter, actual X, porque el presidente del Tribunal Federal del Estado, Alexandre de Moraes, estaba investigando tanto a la plataforma como al propietario de la plataforma, Elon Musk, por su actuación en los sucesos acontecidos durante, el intento de golpe de Estado en el 8 de enero de 2023, a poco tiempo de asumir la presidencia el actual presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Entonces, de Moraes se encontraba investigando esos sucesos y adjudica a X fundamentalmente el haber promovido de alguna manera a través de la utilización de sus algoritmos y fundamentalmente posibilitar el uso de la plataforma para que aquellas milicias digitales a favor de ese golpe pudieran actuar sin ningún tipo de bloqueo por parte de la red social, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, en ese contexto, el presidente del tribunal, Alexandre de Moraes, solicita a Twitter una serie de medidas justamente de colaboración con el proceso, y entre ellas el bloqueo de las cuentas de estas milicias digitales, ¿no es cierto? Y el empresario, obviamente, sabemos de sus reticencias en cumplir muchas veces las normativas impuestas por los diferentes países, y en este caso el conflicto escaló entre otras cuestiones porque también el tribunal le solicitaba que confirmara la existencia de los representantes legales. Básicamente también antes de el bloqueo, Twitter decide levantar sus representantes, o sea, retirar sus representantes legales, aduciendo que todo conflicto judicial tenía que resolverse en los tribunales donde Twitter, donde X tiene su sede en Estados Unidos. Sí. Entonces, como digo, fue una serie de aditamentos, uno fue también ese, que el Estado le exige que nombre representantes legales. La empresa tiene que tener un representante legal en Brasil, como es habitual, usual en cualquier empresa que quiera actuar en un país que no es el de origen, ¿no es cierto? Cuestión que el 29 de agosto le da ese plazo de 24 horas para cumplir con ese requisito, nombrar el representante para poder dar continuidad al proceso de investigación. Esto no ocurre, por lo tanto, el 30 de agosto se bloquea la plataforma en Brasil,
También, bueno, hay toda una serie de multas a pagar justamente por parte de X para el restablecimiento de la plataforma, porque en el medio de ello la plataforma terminó estando disponible entre el 18 y el 23 de septiembre, o sea, utilizando justamente el potencial tecnológico que tiene la plataforma, a pesar del bloqueo impuesto y ejecutado por el tribunal, logra sortear con ese potencial el bloqueo y estuvo disponible en la plataforma en ese periodo. Entonces se le imponen nuevas medidas, fundamentalmente de multas, en este caso fueron casi $2 millones, porque fueron varios días. Y bueno, finalmente la plataforma nombra representante legal, que es una abogada que ya había estado vinculada a la plataforma, Rachel de Oliveira Villanova, y a su vez, bueno, realiza el pago de las multas correspondientes. Y eso hizo que bueno, en el día de ayer se levantara el bloqueo, digamos, ¿no? Susana, entonces digo, sí, para hacerlo muy sintéticamente. Sí, una historia larguísima, conflicto judicial, lo explicaste hermosamente y de manera sintética. Perdón, Patricia, lo que pasa es que, bueno, Sergio Baudañoto te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? Bien, no, digo que esa participación de la red social participando de alguna manera, había tenido algún que otro antecedente, cuando los hermanos musulmanes ganaron las elecciones legislativas en Egipto, o cuando cayó el presidente anterior ucraniano Petro Poroshenko, también se había citado a través de las redes movilizaciones que llevaron a la destitución de gobiernos que habían sido legalmente electos, y supongo que Brasil ha tomado alguna prevención, ha visto que sucedía algo similar con esta azonada en contra del presidente Lula apenas electo. Bueno, en realidad son cuestiones, me parece, como justamente de la geopolítica muy complejas. En el caso específico de la ex Twitter, recordemos que la empresa fue vendida a Starlink en mayo del 2022. Entonces, como que para situar en el marco histórico de los procesos de cada país, ¿no es cierto? Entonces, yo coincido contigo que se han convertido las redes sociales en instrumentos un poco que tienen una doble funcionalidad y una doble potencialidad, tanto para justamente eludir las censuras en los diferentes países en los que puede haber gobiernos autoritarios o dictatoriales, y poder también eludir muchas veces el poder corporativo de los grandes medios, que generalmente están aliados a esos poderes concentrados estatales, etcétera. Sí. Entonces, por un lado eso, pero también por otro lado sabemos que las plataformas cuentan con poderosísimas, algoritmos que ejercen una censura interna, por decirlo de alguna manera, y pueden, bueno, en este caso promover y viralizar discursos de odio y fake news, informaciones falsas, etcétera, que bueno, pueden hacer que la balanza se incline para un lado o para otro, ¿no es cierto? Entonces, eso, independientemente también de los lucros económicos que puedan tener, acompañan todo ese poder corporativo, financiero y económico, los procesos políticos en los países donde actúan, para, bueno, terminar siendo favorecidos. O sea, en el caso de Twitter, en ese momento, cuando Elon Musk la adquiere,
la gente dudaba, o los especialistas dudaban justamente de la rentabilidad de la empresa, ¿no? En el sentido de en cuánto tiempo lograría recuperar ese capital invertido. Pero en realidad, justamente los mismos especialistas responden que el motivo principal para esta adquisición no tenía que ver con lo económico financiero, sino con el poder de generar agenda y de ingresar en la esfera de la discusión pública, ¿no es cierto? Uh-huh. Son auténticos estados hoy que compiten contra los estados, tienen más poder y más presupuesto inclusive que algunos estados. Bueno, justamente en este sentido el caso de Brasil es súper interesante en varios sentidos. Por un lado, bueno, está lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Con esta investigación por parte del Tribunal Federal, pero ya desde hace algún tiempo se vienen discutiendo proyectos de ley que, bueno, si bien aún no han tenido sanciones, pero sí se está discutiendo en el Congreso. Por ejemplo, en su momento el proyecto de ley 2630, que se le llamaba popularmente proyecto de ley de fake news, que justamente pretendía avanzar en la regulación de las grandes plataformas de contenidos digitales, y entonces, por ejemplo, obligaciones en relación a la transparencia, mostrar las cuentas que son automatizadas, bots, identificar a los responsables de la publicidad en línea, en fin, una serie de cuestiones que ya en 2018, que se vino discutiendo ese proyecto, fue muy interesante y obviamente fue altamente resistido, principalmente en ese momento por Google. Y actualmente, bueno, el proyecto está un poco en stand-by y básicamente está siendo subsumido en un nuevo proyecto de ley presentado también hace un poco tiempo, en 2022-2023, que es el proyecto de ley 2338 de regulación de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, en ese sentido Brasil es pionero en estas discusiones, ¿no? En la región, pionero en la región de América Latina. En Europa ya se han comenzado también a discutir y a regular algunas cuestiones, pero es imprescindible comprender que si los estados, digamos, no ponen un freno al poder tecnológico, realmente estamos en manos de gente peligrosísima. Eso es así. Tiembla la democracia y básicamente, entonces como periodistas también nosotros me parece que tenemos que alertar sobre esas cuestiones, ¿no? Ir a lo profundo, porque bueno, es difícil entender todas estas cuestiones, es muy difícil, porque además hay que tener en cuenta que, como bien lo demuestra este caso de X, son plataformas que actúan en un país, por lo tanto deberían tener estar bajo la órbita de legislaciones locales, por decirlo de alguna manera, pero sus alcances y su actuación es global, entonces como que también las regulaciones se vuelven más complejas, ¿no? Así que, bueno, no la quiero hacer muy larga. Es que es tan lindo escucharte, por eso ni te interrumpimos, Susana. Qué lindo escucharte, de verdad. Extrañarte mucho y agradecerte un montón este aporte que hiciste a nuestros oyentes, seguramente a nuestros lectores, porque esta nota también la publicaremos en el diario de Villa María, y decir que vamos a llamarte en otra oportunidad para hablar cómo andamos en Argentina con ese tema. Bueno, cómo no, claro. Sí, hay que... está difícil también ahí, en Argentina. Sí, seguro. Bueno, Susana Morales, profesora de la Universidad Federal de Bahía en Estados Unidos, en Brasil, y en la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, te escucho. No, nada, justo eso te iba a decir, no es Estados Unidos. Y de la Universidad Nacional de Córdoba, así que gracias por este paso por el diario con vos.
Bueno, gracias a ustedes, un placer y buenos días. Buen día. Gracias.